Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo: ¿cuándo pasará el mes? Venderemos el trigo y la semana, y abriremos los graneros de pan, y achicaremos la medida, subiremos el precio, falsearemos con engaño la balanza, para comprar a los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos. Venderemos los desechos del trigo. Jehová juró por la gloria de Jacob que no me voy a olvidar jamás de estas obras. ¿Y eso está pasando? Las balanzas son falsas. Están abusando. Y a veces nosotros decimos, están vendiéndole al pueblo cosas hechas a perder muchas veces. Están haciendo maravillas. Pero la palabra está diciendo, y yo estoy diciendo, es algo que yo lo estoy mirando. Eso es justicia. ¿Entiendes? Pero el pueblo de Dios, gracias a Dios que tenemos una promesa, que como dice el Señor, yo soy tu pastor. ¿Y de dónde vendrá mi socorro? No habrá justo desamparado y su simiente que bendiga el pan. ¿Y acaso Jehová no responderá a sus escogidos que claman día y noche por justicia? ¿Tardará en responderle? Digo que pronto les hará justicia. Oiga esto, que cuando tú misma, cuando ustedes aprenden a confiar en la palabra y todos digan: Cristo está, y pronuncien la palabra profética más segura, ustedes verán que sobre ustedes, sobre su matrimonio, sobre sus hijos, sobre su familia, va a haber un vallado que nadie puede cruzar. Lo que te hace vallado y te acerca a ti es la palabra de Dios, es el escudo tuyo. Fíjate esto. Entonces, cuando nosotros a veces pensamos: oye, no hay justicia en la tierra, pero Dios tiene todo el control. Cuando nosotros leemos, alguien me busca ahí a Habacuc, los profetas, Habacuc. Oye esto, ya dice: no han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmo contra él, dirán: ay del que multiplicó lo que no era suyo. Ay de dolor, fíjate, explotando y acabando con las personas. Ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? Porque son las guerras. Muchas de las guerras son por expansionismo. La primera guerra que nosotros estudiamos la Biblia fue en el cielo, pero la otra, ¿por qué fue? Por asfalto, ¿te acuerdas? Habacuc 2, del 6. Dice: por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a ti, a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de los que habitan en ellas. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida. Porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado la responderá. Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. Fíjate esto, y yo le estoy hablando porque nosotros tenemos que ir. El ministerio más grande que tiene una iglesia, el ministerio más grande que tiene una casa, el ministerio más grande que tiene una mujer y un hombre de Dios, es la justicia. Un hombre y una mujer que se viste, que atan a su cuello. La verdad y la justicia se hermosean todos los días. Se hermosean. La verdad y la justicia hermosean a las personas. La hacen brillar, la hacen bella, la hacen diferente delante de todas las personas. Se le nota enseguida, hermosean su rostro, sus pasos son seguros. Oiga eso. Cuando analizamos Romanos, esto para que vea que el desconocimiento que hay. ¿Qué dice? Dice: ay del que da de beber a su prójimo, ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudo. Oiga eso. Participa con él y después, como le hicieron a Noé, para que su desnudez salga a flote, su vergüenza. ¿Entiendes? Es decir, que todas las cosas que a veces nosotros hacemos, las vamos a recibir después. Todo lo que el hombre sembrar, eso segará. El que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. El que siembra del Espíritu segará vida eterna. Este es uno de los temas más bellos que me ha dado Dios desde que era un niño. Dice
dice Romanos 1 del 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen la injusticia, la verdad, porque lo que Dios se conoce lo manifestó, pues Dios se lo manifestó, ¿no? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia y a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí su propio cuerpo, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo a sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, antiguos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia, quienes habiendo entendido del juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, y no solo los que lo hacen, sino también los que se complacen con lo que lo practican. Nosotros analizamos. Ahí está completo. Todas las decisiones que el hombre ha tomado, ¿entiendes? Pero que Dios lo tenía en cuenta. ¿Por qué hablamos de esto? Porque no se conoce la justicia. Y la justicia viene por la palabra de Dios. Cuando leemos el tema de hoy, ¿qué dice Romanos 1, 16 y 17? ¿Y qué dice Romanos 10? Vamos allá. Sí. Ven, sí. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y Romanos 10:3, ¿qué dice? Ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Gloria al Señor. ¿Desde cuándo vienen hombres que ignoran la palabra de Dios y hombres que cuando hacen grande la palabra de Dios les va bien? Amén. Fíjate esto. Yo creo que cuando nosotros cumplimos, hay un grupo de bendiciones que están en Deuteronomio 28, cuando tú haces la palabra, y maldiciones cuando no las haces. ¿No? Amén. Hay bendiciones de la obediencia, maldiciones de la desobediencia. Pero yo traigo 3 ejemplos hoy. 3. Fíjense eso. Pero para entenderlo, vamos a ir a 1 Samuel 15, 22, 23. Otro va a buscar Miqueas 6, 8. Se complace Jehová dando los holocaustos y víctimas, como el que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuando tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Ahora, si tú tuvieras que dar un consejo a tu hermano que está a tu lado, ¿qué consejo tú le darías? Yo le dijera, la palabra ni la toques. El que toque la palabra y deseche la palabra ¿quién es? ¿Quién es la palabra? El Cristo. Fíjate tú, el que toca la palabra sabe abajo que no le va a ir bien. La palabra no se toca. Oigan esto, y esto lo hemos ido estudiando y plasmado aquí en esto. El Miqueas, ¿qué dice? ¿Alguien buscó Miqueas? Miqueas 6:8, ¿qué dice? ¿Qué pide Jehová? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y ¿qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Fíjate lo que pide Dios: hacer justicia, misericordia, amarlo y humillarte
Ahí no dice, pide ayuno, vigilia, que tú no duermas, que tú no comas, que tú le demuestres que tu cara está pálida, llevo días sin comer, porque yo quiero que las cosas funcionen. No, yo no te pido eso. Yo no te pido sacrificio, yo te pido obediencia, yo no te pido obra, yo te pido fe. Amén. Oigan esto porque esto hay que aclararlo, porque ahora más que nunca hay una generación de gente que anda en las calles de 100 y pico mil religiones, que todo lo quieren resolver por obra. A veces ayuno, vigilia, no salen de la iglesia, se mudan para la iglesia y no tienen ni humillación, no tienen ni obediencia, no tienen nada y lo tienen que resolver con sacrificio. Y el pastor lo tiene metido en la iglesia 5, 6, 7 días de ayuno, ¿me entiendes? Inclusive ancianos. Imagínate, yo decía ayer, ancianos de 70 años, ancianos de 80 años, ayunando. ¿Cómo está la situación? Son locuras, locuras que están pasando hoy en la iglesia, locuras de las obras, deudas grandes que tienen con la palabra, deudas tan grandes que tienen con Dios, con actitudes que son diabólicas delante de la presencia de Dios. Pero vamos a hacer el primer análisis para que podamos entender este tema. Después tenemos otro, para que esta semana sea una semana donde el Espíritu Santo se llene en nuestras vidas y nos ayude a entender la justicia. Vamos a ir a 1 Samuel 14, del 24 al 33. Entonces, déjame hacer una historia. Ustedes saben que el pueblo de Israel tenía como rey ¿a quién? Primer rey, Saúl. Y había una guerra contra los filisteos. Una guerra que duró y va a durar hasta. Hoy todavía nosotros tenemos una guerra, pero una guerra de fe. Para obedecer a Dios y que Dios siempre nos lleve de victoria en victoria, de triunfo en triunfo sobre un enemigo que no se ve, pero siempre nos está acechando. En la batalla. Es la batalla de la fe, ¿entiendes? Entonces, vamos a ir ahí, pero para que ustedes puedan entender. Hay una guerra. Y miren lo que hizo este hombre. Miren lo que hizo este hombre en medio de una guerra. ¿Cuántos están en guerra hoy? Estamos en guerra, porque tú no la ves en una guerra despiadada. Entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. Venga. Pero todo el mundo no sabe batallar. 14 del 33, del 24 al 33. Dice que Jonatán, ¿se acuerdan? Con su escudero, salvó a Israel ese día. Y sacó la cara por Israel. ¿Pero qué dice él? Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque, y aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. Espera un momentico ahí. A ver, ¿quién me explica ese pedacito? Para poder entender todo el mundo. ¿Quién me explica ese pedazo? A ver, vamos a entender esto. Hay una guerra. Fíjate, él juramenta al pueblo en medio de una guerra. Y le dice: sea maldito el que coma. Es decir, todo el mundo tenga ayuno aquí en medio de la guerra. Fíjate, nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Cristo Jesús para la destrucción de fortaleza. Los movimientos espirituales de la guerra espiritual no se resuelven con sacrificio, sino con obediencia a la palabra. Ahora, él coge y en medio de la guerra le dice: pero que nadie le pone de pan, sea maldito. Ahora, si tú me pones eso a mí, no, en medio de una guerra, y cuando yo voy doblando 25 de julio, me encuentro, ¿me entiendes? Una bola de jamón. Oh, tú mismo me metiste a mí en esa tentación. Fíjate, él mismo mete al pueblo en eso. Fíjate, porque cuando entra al bosque, ve que la miel corre. Fíjate, hambre en medio de una guerra, eso debe ser lo más cruel que hay. Vamos a ver qué pasó. Vamos a ver. Pero Jonatán no había oído El hijo. cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en un panal de miel, y llevó su mano a la boca, y fueron aclarados sus ojos. Entonces habló uno del pueblo diciendo: tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo: maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. Yo puedo como padre no creer y confiar en Dios. Fíjate, y tratar de llevar a mi familia o de llevar a mi matrimonio a una dimensión que puede ser catastrófica.
¿Me están entendiendo? Por medio de una obra y no por medio de la obediencia a Dios. ¿Me están entendiendo? Lo que va a llevar a la victoria, a tu matrimonio, a tu familia, es la fe. La fe. Miren, la persona, la fe el que cree, dice, por obra dice, el que haga estas cosas, vivirá por ellas. Fíjate, dice, el justo por la fe vivirá. El que cree, fíjate, todo es posible. Para el que cree, todo es posible. Cree y verás la gloria de Dios. Cuando tú entiendes que Cristo murió por ti y llevas todas las cosas, matrimonio, familia, hijo, a la presencia de Dios, todo mejora. Todo eso está, lo que hemos probado, eso sabemos, que Dios es suficientemente Dios para poner las cosas en su lugar. No tenemos que hacer obra de ningún tipo. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Pero mira lo que hizo el hijo. Respondió Jonatán: mi padre ha turbado al país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos. ¿No se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? No es lo mismo pelear con la barriga llena que con hambre. Dije, ¿cuántos pies? ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! E hirieron aquel día a los filisteos desde Micmas hasta Jalón. Pero el pueblo estaba muy cansado. La obra cansa. Recuerdo que cansó de Saúl. Y se lanzó el pueblo sobre el botín, y tomaron ovejas y vacas y becerros, y los degollaron en el suelo, y el pueblo los comió con sangre. Y le dieron aviso a Saúl diciendo: el pueblo peca contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Y él dijo: vosotros habéis prevaricado, rodadme ahora acá una piedra grande. Oye esto ahora. ¿A quién me dice? A ver, la importancia que tiene un buen líder, un buen padre líder o madre de familia. ¿Qué clase de importancia tiene? ¿Tiene importancia? Hay un factor común en los versículos que yo iba leyendo. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se explica eso? Decía, y todo el pueblo, o sea, mira, la decisión de él. La decisión del líder afectó al pueblo. Afectó al pueblo entero. La decisión de una líder, de una mujer de Dios, de un hombre de Dios en una casa, o pone la casa sobre la roca o la destruye. O destruye la casa. Por eso tenemos que aprender a tomar decisiones por la fe, no decisiones por obra. En todas las pruebas, nuestra está Dios. En cada movimiento está Dios. En cada, donde quiera que todo. Dios tiene el control de todas las cosas. Ahora, fíjate esto. El pueblo se echó. Ay, mi madre. Y no cumplió con el juramento que da. Ahora, fíjate. ¿Quién era él? ¿Quién era Saúl? Desechado por la palabra de Dios. Cuando una casa desecha la palabra, yo déjeme decirle una cosa. Todos los días que ustedes se levanten, o por lo menos una vez al día, cojan la palabra en su mano. Y todos los días digan: déjame estudiarme cómo le gusta a Dios actuar en la casa. Y a veces la gente me pregunta: pastor, y entonces nosotros no ayunamos. Déjame decirte una cosa. Cuando Dios tiene control de todas las cosas. Pero cuando Dios quiere que tú ayunes y que se te quite el hambre, a ti se te va a quitar el hambre. Cuando Dios quiere afligirte a ti en tu vida personal y que tú desfallezcas y no tengas deseo de comer, no sé cuánto pasó por eso, pero yo pasó por eso. Hay días que he tenido pruebas en mi vida y he dicho: no tengo deseo ni de comer. Cuando Dios quiere que tú ayunes, cuando Dios quiere llamarte en vigilia, cuando Dios quiere que tú no duermas, oh, eso es tremendo. No duermes, ni aunque tú quieras. Yo voy a aclarar: el pueblo de Israel ayunó con la palabra de Dios muchas veces, pero todos los ayunos, tanto nacionales como personales, tenían un concepto y un porqué. No era porque ahora la iglesia ayuna por todo. Pero fíjate, la iglesia ayuna por todo, vigila por todo, para no ir a la obediencia de la palabra. Le huyen. Es mejor pasar hambre, es más fácil. Es mejor pasar hambre. Fíjate que cuando Moisés sube al monte con Dios y está 40 días sin comer y sin tomar agua, 40 días sin comer. Y ahora yo te pregunto: ¿y quién le dio ese esfuerzo? ¿Quién lo sustentó? Para que él tuviera 40 días. A ver, ¿quién me dice otra cosa? Ya conmigo, estado espiritual. Él subió a la presencia.
Cuando tú usas la presencia, tú pierdes el estado terrenal. Te quedas sin ley. Vemos el estado espiritual. Cuando tú pasas de un estado carnal a un estado espiritual, él sube al monte de Dios. ¿A dónde sube? Él sube a la presencia de Dios. Y cuando tú subes a la presencia de Dios, olvídate del sistema digestivo, olvídate de comida, olvídate de todo, porque tú pierdes el sentido de lo terrenal y pasas a un concepto espiritual. Oye, incluso más, no sé si me estás entendiendo. Nadie en la presencia de Dios, con Dios ahí, en medio de la gloria de Dios, va a decir, ay, tengo hambre, ay, voy al bar, ay. Porque pierdes el concepto, ¿entiendes? De lo terrenal, de la vida normal de una persona. Y estando ahí tuvo 40 días y 40 noches. Fíjate, oigan esto, ahí no dice que sintió hambre, que lo vamos a ver ahora, después. Ahí no dice que sintió hambre, ahí dice que Dios le dijo, en medio de la gloria de Dios, Moisés, Moisés, mira allá abajo, que el pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido y ha levantado un becerro en contra de la ley de Dios. Si este pueblo vio la gloria de Dios, sin embargo allá abajo dice, le dijeron a Aarón, a su hermano Aarón, levántanos un becerro, porque no sabemos el varón que subió a la presencia lo que le ha acontecido. Lo hemos dicho aquí muchas veces. Y en la presencia de Dios, ¿a ti no te pasa nada? Porque esa es la gloria de Dios para tu vida. La diferencia de Aarón y Moisés. Claro. Moisés era líder. Pero mira cómo terminó el ayuno. 40, fíjate, un ayuno ¿cómo? Terminó 40 días, 40 noches, terminó levantando un becerro. Ahora después vamos a ver de eso. Fíjate esto. Ahora, no ha cambiado nada hasta ahora la iglesia. Hoy la iglesia sigue, Dios mío, ¿qué cosa? Haciendo sacrificios para no ir a la obediencia de la palabra. El poder del Espíritu Santo se mueve. Fíjate esto, cuando obedecemos a la palabra de Dios, cuando hacemos lo que a Dios le agrada en su voluntad, aún el Hijo de Dios fue sometido a tal tentación. Hubo un momento en Getsemaní que él dijo, ¿qué cosa? Aparta de mí esta copa, o hágase su voluntad. Fíjate esto. Y estaba en un momento difícil. Pero él encontró a sus discípulos cuántas veces durmiendo. Y le dijo, velad y orad, para que no entres en tentación. A la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué te quiero decir en esta mañana? Rompamos con eso. Rompamos con eso y vayamos a la obediencia de la palabra. Y cuando el Espíritu Santo, como templo, como casa de Dios, como piedra viva y sacerdotio santo de Dios, nos quiere llevar a un ayuno, Él nos lleva. Él nada más te tiene preparado una previta con 4 o 5 noticias que a ti no te gustan y se te quitan los atrás de todo. Él es suficientemente Dios para eso. Y se ve hasta mal, feo, ridículo que la iglesia o una persona se mande ella misma e ignore al Espíritu Santo y diga que ella está en ayuno, que su casa espiritual está en ayuno o está en vigilia cuando nadie lo mandó. Porque el que sabe los acontecimientos que van a suceder no eres tú, es Dios, es el Espíritu Santo que escudriña lo más profundo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que, más que sacrificio, creo que hay obediencia a la palabra.